Yo, profe. ¿Quién es yo? No te veo. Martina. Martina Steger. Martina, a ver dónde te encuentro. ¿No estás con la cámara apagada? No, ¿quiere que la prenda? No, 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 está bien. Martina, bueno, entonces, estás grabando, perfecto. Sí, Muy bien. Después vos te encargás de borrar la grabación. sí. Muy bien. Bien, ahí vamos. ¿Ven ahí? ¿Están viendo la pantalla? No. Sí, profe, yo veo. ¿Qué dice? Sí. Se ven Neoplasias. neoplasias. Muy bien. Neoplasia. Bueno, perfecto. Bueno, comenzamos entonces. A la neoplasia la vamos a definir como una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede el del tejido normal y no está coordinado con él, persistiendo de la misma forma excesiva tras finalizar el estímulo que suscitó la alteración. Esta es una definición clásica, antigua, la más tradicional de la neoplasia. Es una masa de tejido que crece fuera de los parámetros normales y donde crece, donde no tendría que haber existido nada más que el órgano que está ahí. Esa definición hizo Willis y es la que nosotros estudiamos desde tiempos inmemoriales, digamos. A medida que el conocimiento fue avanzando, que se supieron más cosas, el aporte de la biología molecular, bueno, de todo lo otro que fue apareciendo, podemos sumarle otros conceptos a este término. Por ejemplo, Pitot en 1986 habla de un crecimiento tisular autónomo que puede ser heredable.
En 1999 lo define como una enfermedad provocada por la interacción de noxas ambientales, que ya vamos a ver cuáles son, y diferentes estrategias del organismo para evadir o reparar el daño. Cuando hay un desequilibrio entre estas dos instancias, podemos estar ante la presencia de una neoplasia. Y una de las últimas y más modernas definiciones, podemos hablar de que es un trastorno del crecimiento celular donde se produce por una serie de mutaciones adquiridas que afectan a una sola célula con su expansión y su crecimiento clonal, que no obedece a nada de donde está asentado en el huésped. Entonces, para que nos quede clarito, cortito, neoplasia es masa anormal de crecimiento, autónoma, que aparece en los tejidos. Perfecto. ¿Cómo está constituida una neoplasia? La neoplasia tiene dos componentes básicos. Uno que es el parénquima, que está dado por las células que lo constituyen, las células que lo caracterizan. Pueden ser células epiteliales, pueden ser células del estroma, del mesénquima y un montón más. Y otra cosa que caracteriza la neoplasia y que la constituye es el estroma de soporte y el estroma que le da el sustento y el alimento. Si bien son dos cosas separadas en una neoplasia, el parénquima y el estroma, las dos juntas interactúan entre sí y se sostienen en perfecta simbiosis. Y una no coexiste con la otra. Desde el punto de vista de la clasificación, a las neoplasias las podemos clasificar en tumores benignos y en tumores malignos. ¿Qué criterios nosotros utilizamos para hablar de que los tumores, cuando un tumor puede ser benigno y cuando un tumor puede ser maligno? Un tumor benigno es cuando, desde el punto de vista de la diferenciación, que ya vamos a hablar de qué se trata eso, son tumores bien diferenciados, son tumores bien parecidos, son tumores bien bonitos. Y los tumores malignos se caracterizan por tener un grado variable de diferenciación hasta ser sumamente horripilantes. La anaplasia, ya vamos a ver qué significa anaplasia. Los tumores benignos no tienen anaplasia, los tumores malignos sí tienen anaplasia. La invasión local, los tumores benignos no invaden en forma local, sino que crecen comprimiendo y expandiendo las estructuras vecinas donde están. En cambio, los tumores malignos sí infiltran y tienen un crecimiento expansivo e infiltrativo local en los tejidos donde se asientan. Los tumores benignos no dan metástasis, los tumores malignos sí dan metástasis. Ya vamos a ver otra vez qué significa esto. Por lo general, los tumores benignos son de lento crecimiento y los tumores malignos son de rápido crecimiento. Entonces acá tenemos para comparar. Ahora ustedes en el chat me van a escribir rápido, en menos de 10 segundos, la imagen esta de fondo azul de la derecha con lo que yo les dice, esto les parece benigno, y el otro que está de este lado que estoy señalando con la flecha, si es maligno. ¿Cuál de los dos les parece? Vamos a decir, este A y este es B. ¿Sí? Ya, ahora. Profe, pienso que el... No, hable, escriba. Ok. A es este que tiene el centímetro acá abajo y ve que no tiene nada. A ver, ¿cuál es el A, cuál es benigno y cuál es maligno? El benigno es el primero, el que está bien delimitado. No, no hablemos, no hablen. Que escriban nomás.
Bueno, ahora, listo, ya está. Ahora me pueden decir qué órgano se trata, ¿pueden decirme? Ahora cambió la pregunta, ¿qué órgano es? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. No, Priscila, no es ese. No, Airman. No, sí. No, 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 no. No, bueno, ¿saben qué es? Es mama. Es mama, es glándula mamaria. Entonces acá estamos viendo un fibroadenoma, que es un tumor benigno de la mama, y un carcinoma invasor o un carcinoma ductal infiltrante, que es el tumor maligno de la mama. Bueno, esto para comparar. Este tumor benigno es un tumor bien delimitado. Sí, bueno, este tumor es un tumor bien delimitado, de contornos netos, con un aspecto, una coloración y un tinte homogéneo en toda su superficie. ¿M? Y acá, en este otro lado, en este tumor maligno, vemos que los bordes son irregulares, son poco definidos. Acá podemos ver cómo va infiltrando el tejido adyacente. Y bueno, y la heterogeneidad de los colores. Fíjense que acá es rosadito, acá es más blanco, acá tiene áreas amarillentas. Bueno, esto básicamente más o menos una visión macroscópica para tratar de identificar o sospechar si este tumor puede ser benigno o maligno. Son criterios a simple vista. Seguimos. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a llamar? Los tumores tienen un nombre y apellido. Tienen nombre y apellido y lo podemos tomar o considerar desde la célula parenquimatosa que lo origina, de su patrón microscópico que forma y a veces también de su arquitectura macroscópica. Entonces, de acuerdo a la célula parenquimatosa que lo origina, estos tumores básicamente los podemos dividir en mesenquimáticos y en epiteliales. Los tumores mesenquimáticos son todos aquellos tumores originados del tejido conjuntivo. ¿Cuáles son el tejido conjuntivo? El tejido adiposo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido vascular, sean los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos, ¿sí? Esos son los tejidos mesenquimáticos. Un concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta y considerar es el concepto de tejidos y partes blandas, que es un concepto clínico patológico que se usa o que utilizamos en patología osteoarticular para diferenciar los tumores mesenquimáticos que se dan a nivel visceral y de otros sitios. Se llama tejidos blandos o partes blandas a todo tejido extraesquelético no epitelial del cuerpo, excluyendo el sistema linfomatopoyético, las meninges y el tejido de sostén de los órganos parenquimatosos. ¿A qué le llamamos básicamente tejidos blandos, partes blandas? Lo que está por debajo de la piel y lo que está por arriba del hueso. Estamos, si ustedes hacen un corte transversal del brazo, la pierna, van a ver abajo la piel y arriba del hueso todos esos tejidos que hay, fascias, aponeurosis, tendones, ligamentos, músculo estriado, vasos sanguíneos, venas, arterias, nervios, etcétera. Todo eso constituye este concepto de tejidos blandos. Los tumores mesenquimáticos o los tumores del tejido conectivo o los tumores del tejido blando, desde el punto de vista de su comportamiento también los podemos clasificar en benignos y malignos. Todo tumor benigno tiene un sufijo que termina en oma, ya sea a los mesenquimáticos, los epiteliales, cuando sea benigno, lo vamos a terminar con el sufijo oma. Y los tumores
malignos, mesenquimáticos, desde el punto, su nombre se llama sarcoma. Sarcoma significa carne de pescado, en griego o en algún idioma antiguo, vamos a llamarlo que no me acuerdo. Sarcoma es aspecto carnoso, carne de pescado, y se refiere, cuando ustedes escuchan la palabra sarcoma, están hablando de un tumor maligno, desarrollado u originado en los tejidos mesenquimáticos, en el tejido blando, en el tejido de sostén. Bien, en cambio, los tumores epiteliales se llaman también, pueden ser benignos, pueden ser malignos, por supuesto, derivan de las células epiteliales de todo el organismo, de todo el cuerpo. ¿Dónde tenemos epitelio? En la piel, en los órganos del tubo digestivo, en las glándulas endocrinas, pueden ser sólidos, huecos, toda superficie revestida por epitelio puede desarrollar un tumor epitelial. Benigno termina en oma y maligno se van a llamar carcinomas. La palabra carcinoma habla de un tumor maligno originado en los epitelios, que el apellido o el nombre va a variar de acuerdo al órgano donde está dando origen. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Otra cosa muy importante que quiero que retengan es que neoplasia, cuando uno habla de neoplasia, la neoplasia no significa que todo sea maligno. La neoplasia la podemos dividir en benignas y en malignas. Tumor, la palabra tumor también la podemos vincular o homologar a esto. Los tumores pueden ser benignos o malignos, ¿sí? Por lo general, el común de la gente, cuando decimos cáncer, cuando hablamos de la palabra cáncer, nos referimos a que es un tumor maligno o una neoplasia maligna, ¿sí? Pero si ustedes escuchan el término neoplasia o tumor, no significa que sea maligno, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Seguimos. Después tenemos los tumores mixtos. Los tumores mixtos son aquellos tumores que están constituidos por un componente mesenquimal y epitelial mezclado, con la particularidad de que estos tumores mixtos no es que se originan de dos células distintas, ni una mesenquimal ni una epitelial, sino que se originan de una sola célula con la capacidad totipotencial o de diferenciación divergente a hacer dos estructuras distintas, una epitelial y una mesenquimal. También los tumores mixtos pueden ser benignos o pueden ser malignos. El ejemplo característico de un tumor mixto benigno es el tumor mixto pleomórfico o el adenoma pleomórfico de la parótida. Es un tumor benigno de la glándula salival, de la parótida, que está constituido por estructuras epiteliales, ductales, que forman nidos, conductos y que están rodeados por mesénquimas, ya sea fibro conectivo, con islote de cartílago hasta hueso. Todo eso constituye un tumor mixto desarrollado en una sola célula germinal, una sola célula con diferenciación divergente. El otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el concepto de teratoma. Teratoma es una neoplasia o un tumor formado por células o tejidos maduros o inmaduros, representativo de más de una capa germinal o de las tres capas germinales originadas en una célula totipotencial de las gónadas o restos embrionarios secuestrados en la línea media. Una célula germinal, o sea, una célula de la gónada, del testículo o del ovario, o vieron que cuando ustedes estudian en embriología, que cuando se desarrolla en la línea media las estructuras de los conductos van migrando hasta ubicarse en su situación definitiva, por ahí van quedando células que quedan ahí y que si tenemos la mala suerte de que se despierten y se desarrollen por algún estímulo una neoplasia, estas células tienen en su recuerdo, en su material genético, la capacidad de originar cualquier tejido. Entonces ahí nos encontramos con estos tumores que se llaman teratomas, donde vamos a encontrar elementos derivados del ectodermo, como puede ser piel, del mesodermo, como puede ser cartílago, tejido adiposo, o como puede ser del endodermo, epitelio respiratorio, epitelio digestivo, bueno,
Todos esos forman tumores que si son tejidos maduros son muy parecidos a los tejidos normales y si son inmaduros son tejidos que se parecen muy poco a los tejidos normales. Los teratomas también tenemos variantes benignas y variantes malignas. Todos estos tumores vamos a ir estudiando a medida que vayamos desarrollando, lleguemos a las patologías específicas. Cuando estudiemos, por ejemplo, tumores de testículo, tumores de ovario, vamos a conocer los teratomas. ¿Sí? Cuando estudiemos parotidia, vamos a conocer lo que es el adenoma pleomórfico y así. Bien, entonces, desde el punto de vista entonces de la clasificación y de la nomenclatura propiamente dicha, un tumor originado del tejido fibroso, del tejido conectivo fibroso, si es benigno lo vamos a llamar fibroma, y si es maligno se va a llamar fibro de apellido sarcoma, fibrosarcoma. Del tejido adiposo, el tumor benigno más frecuente es el lipoma y el maligno son los liposarcomas. Del cartílago sería condroma benigno, condrosarcoma, los malignos. Del hueso, osteoma. La contraparte maligna se llamarían osteosarcomas. De los vasos sanguíneos se llaman angiomas, que son tumores bastante frecuentes de ver. En la piel, esas manchitas rojas, bueno, si ustedes ven, es la proliferación de vasos y se llaman angiomas. La contraparte maligna se llaman angiosarcomas. El músculo liso son leiomiomas. Todo lo que empieza con leio se refiere a músculo liso. Entonces, nosotros, por ejemplo, un ejemplo característico de un tumor de músculo liso lo podemos encontrar, a ver, ¿dónde les parece que podemos encontrar un leiomioma? Un tumor originado en el músculo liso. Escriban, no hablemos, escriban. Bien. En el útero, muy bien. ¿Dónde más podemos encontrar leiomiomas? Donde hay músculo liso. Ya dijeron útero. Otro, a ver. Muy bien, en las capas del intestino delgado, en el estómago, en el esófago. ¿Hasta saben dónde podemos encontrar leiomioma? En la piel, en el músculo piloerector del pelo, también podemos tener leiomioma. En las paredes de los vasos sanguíneos que tienen en sus paredes, ¿qué estructura? En la pared de los vasos, ¿qué hay? A ver, hay músculo liso, por lo tanto pueden desarrollar leiomioma. Los angiomas, los angiosarcomas, eso que estuvimos hablando, se originan del endotelio de los vasos. Bien. La contraparte maligna se llama leiomiosarcoma y puede aparecer en los mismos sitios donde puede haberse desarrollado leiomioma. Los tumores derivados del músculo estriado tienen como prefijo la palabra rhabdo. Rhabdo, cuando ustedes escuchen la palabra rhabdo, hace alusión al músculo estriado. Si es benigno se llama rhabdomioma, si es maligno se llama rhabdomiosarcoma. Son tumores raros, pero que aparecen en la infancia o en los adultos jóvenes, y que son bastante agresivos. Bueno, el tejido hematopoyético, aquel puramente exclusivo que se origina en la médula ósea, se desarrollan las leucemias. Las leucemias son tumores no sólidos, sino que son neoplasias de la sangre, y que tienen la particularidad de comprometer todo el sistema hematopoyético, sin formar masa. En cambio, las células, los tumores que se originan en el tejido linfoide, o sea, en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, como órgano secundario, o en las placas de Waldecker, en las placas de Peyer, se llaman linfomas. Los tumores desarrollados en el tejido linfoide son linfomas y siempre son malignos. No tenemos contraparte benigna. No tenemos tumores benignas del tejido hematopoyético, ¿sí? Siempre son malignos. Por más que termine el linfoma, en el sufijo oma, son tumores malignos. Hay excepciones. Bueno, de las meninges
las coberturas de la envoltura cerebral o de la médula espinal, tenemos benignos meningiomas, la contraparte maligna se llama meningioma invasivo, y del mesotelio, que es aquella membrana serosa que cubre pulmón, pleura, que constituye la pleura que reviste el pulmón, el peritoneo y el pericardio, se llama el tumor, la contraparte benigna se llama tumor fibroso solitario y de la contraparte maligna se llama mesotelioma. Acá vuelvo a decir lo mismo. Con respecto a estos, hay tumores que con honrosas excepciones terminan en linfoma, pero son malignos. Acá vimos dos: linfoma, mesotelioma. Con respecto a los carcinomas vamos a tener los tumores germinales como el seminoma, el melanoma. Son tumores recontra malignos, pero que, bueno, en su nombre no tienen no nos dice que son, en su nombre nos dice supuestamente, si bien tienen, perdón, nombres de benignos, pero son tumores malignos. Ahí está. Bien. Veamos ahora, con respecto a los tumores epiteliales. El epitelio, depende del epitelio que ese órgano, es el tumor que va a dar origen. El epitelio plano estratificado, queratinizante o no queratinizante, ya sea por ejemplo la piel, el esófago, el conducto anal, la boca, los labios, las fosas nasales, donde nosotros tengamos epitelio plano estratificado, va a originar un tumor benigno que se llama papiloma escamoso. ¿Sí? Los papilomas escamosos son tumores benignos derivados del epitelio plano estratificado. Si ese tumor es maligno, se va a llamar carcinoma epidermoide, o carcinoma escamoso, o carcinoma pavimentoso. Esos son los tres nombres que tiene este tipo de tumor. Entonces, si a ustedes en un examen o en una cuestión, en donde sea, le pregunten ¿cuál es el tumor maligno más frecuente de la cavidad bucal?, ¿qué van a contestar? Van a pensar, si no se acuerdan, se tienen que acordar de qué epitelio tienen. Si se acuerdan que el epitelio que tiene es pavimentoso, entonces les va a salir clarito que va a ser un carcinoma epidermoide. ¿Sí? Bien. Ahora veamos. Si el tejido es un epitelio glandular o deriva de las glándulas, el tumor, ya sea, las glándulas pueden ser estructuras glandulares propiamente dichas, en un órgano hueco, que forman túbulos, que forman conductos, o pueden formar estructuras sólidas como por ejemplo los órganos endocrinos que se forman, como los folículos de la tiroides, los cordones de las glándulas suprarrenales, o también el hígado mismo, que forma esa estructura, esa disposición de acino. Bueno, todo eso constituye un epitelio glandular con distintos aspectos microscópicos morfológicos. Bueno, un tumor benigno derivado de las glándulas se llama adenoma. Ese es el término. Cuando ustedes digan adenoma, es un tumor benigno de algún órgano que es formado por glándulas. Y cuando es maligno le vamos a poner el apellido de adenocarcinoma. ¿Sí? De colon, de hígado, de estómago, de mama, de lo que sea. ¿Sí? Adenocarcinoma. Bien. El epitelio transicional es aquel que reviste o que constituye el urotelio, las vías urinarias, la vejiga, uréteres, pelvis renal. También es estratificado. Si es benigno se llama papiloma, y si es maligno es fácil, le vamos a llamar carcinoma de células transicionales o carcinoma urotelial. Ese es tu nombre. Del tejido placentario. La placenta desarrolla tumores, ya sea durante la gestación, fuera de la gestación o en las gónadas. El tumor benigno se llama mole dactiliforme y su contraparte maligna se llama coriocarcinoma. Son tumores desarrollados o derivados del trofoblasto. Del epitelio de las células germinales, ya dijimos, siempre son malignos y vamos a tener el seminoma y el carcinoma embrionario como ejemplo.
Los tumores epiteliales quísticos son aquellos tumores que en su aspecto macroscópico morfológico forman una estructura quística. Un quiste es una cavidad revestida por epitelio, ¿sí? Para que vayan teniendo, anoten este concepto. Quiste es una cavidad revestida por epitelio. Los quistes pueden ser neoplásicos o no neoplásicos. En este caso estamos estudiando quistes neoplásicos que tienen un epitelio. Este epitelio, si es benigno, ese quiste se va a constituir o se va a llamar cistoadenoma. Pueden aparecer en el ovario, pueden aparecer en el páncreas, pueden aparecer en los conductos biliares. Y si ese quiste está revestido por un epitelio maligno, con rasgos de malignidad, este quiste lo vamos a llamar cistoadenocarcinoma. Después vamos a ver. A diferencia de los quistes no neoplásicos que ya vamos a estudiar, que aparecen, por ejemplo, quistes de etiología infecciosa, quistes de etiología inflamatoria, y aquellas estructuras quísticas, cavidades que no tienen un epitelio, a eso lo vamos a llamar pseudoquistes. ¿Sí? Bien. ¿Entendido hasta acá? Bueno, seguimos. Otro concepto para tener en cuenta con respecto a la nomenclatura y a la cuestión de las neoplasias. Gracias al que me aumentó la pantalla. Recupero la posta. Ah, se chica. Ahí está. Otro concepto, amartoma. El amartoma, como dice, es una malformación nodular que está constituida por la mezcla anormal de los tejidos maduros de un órgano. A ver, por ejemplo, ustedes piensen en una ensalada. Vamos a hacer una ensalada, entonces tenemos lechuga por un lado, tomate por el otro, zanahoria por el otro, huevo por el otro. Todo eso así separadito sería el tejido normal. Cuando yo mezclo y hago la ensalada y formo un nódulo, ahí constituye un amartoma. Entonces, un amartoma pulmonar, vamos a tener un nódulo distinto del parénquima pulmonar, donde el cartílago del bronquio, el epitelio respiratorio del bronquio, las glándulas mucosas del bronquio están entremezcladas sin formar una estructura, pero forma una masa y asusta mucho porque aparece, puede dar síntomas. Entonces, cuando lo estudiamos vemos que una lesión benigna se llama amartoma pulmonar. La mama también puede aparecer. Y después tenemos el coristoma, que es un término también que por ahí nosotros lo podemos encontrar. Se refiere a una anomalía congénita caracterizada por la presencia de un resto heterotópico de células. Por ejemplo, encontramos en la pared del estómago un nido de tejido pancreático, absolutamente normal, pero que no tiene que estar ahí. O por ejemplo, otro ejemplo de coristoma sería el tejido gástrico que aparece en la segunda porción del duodeno. O un divertículo de Meckel con mucosa heterotópica que aparece allí con mucosa gástrica. Esos son ejemplos de coristoma que no tienen, que bueno, que pueden a veces tener alguna trascendencia clínica o sintomatológica, pero que son lesiones realmente benignas. Bien. Después. Pólipo. Otro concepto que quiero que tengan muy en claro. Pólipo, por definición general, es cualquier lesión neoplásica o no neoplásica que sobreleva visiblemente la superficie. Si ustedes ven, van a escuchar que muchos médicos, o en el transcurso de su carrera, van a decir, hay un pólipo, una lesión sobrelevada que es un pólipo. Bueno, está bien, porque lo que estamos viendo es algo que se eleva y que forma una lesión polipoide. Pero desde el punto de vista patológico, un pólipo es una formación sobrelevada de eje conectivo vascular revestida por epitelio. Ese epitelio puede ser benigno o puede ser maligno. ¿Qué pasó con el PowerPoint?
A ver. Disculpen, pero no sé qué pasó con el PowerPoint que se salió. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Ven ahí? Sí, profe, ahí se ve bien. Bueno. Entonces, hemos quedado con pólipos. Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, los pólipos son una formación sobrelevada de eje conectivo vascular revestida por epitelio, ya sea normal o neoplásico. O sea, un dedito, mi dedo está constituido por el eje conectivo vascular, revestido por un epitelio. Este epitelio puede ser benigno, puede ser hiperplásico, puede ser neoplásico, benigno o maligno. ¿Qué ejemplos tenemos? Pólipos hiperplásicos en el colon, los adenomas colónicos, un pólipo endocervical. Esos son pólipos neoplásicos. Y acá se ve clarito cómo se ve un pólipo. Esto es la mucosa del colon. ¿Sí? Ahí está la mucosa del colon. Y acá está la lesión polipoidea, donde está constituida por el eje conectivo vascular y todo lo que está por acá afuera es el epitelio de revestimiento. Después veremos al microscopio si ese epitelio de revestimiento es neoplásico o no. Este otro ejemplo de múltiples pólipos, o también otra cosa que también es muy similar es el término de papilomas. Los papilomas son proliferaciones o excrescencias polipoides donde están constituidas por un eje conectivo vascular revestidas por un epitelio que puede ser, como le dije, neoplásico o no. Esto es un pólipo colónico y estos son pólipos de la vejiga. Bien. Lo mismo acá, fíjense bien, esto es un tumor quístico, es un tumor quístico. Los quistes pueden ser masas grandes, voluminosas, particularmente los del ovario, que pueden ocupar casi toda la cavidad abdominal. Las superficies por lo general son lisas, hay corte, esto es la cavidad. La cavidad por lo general, si no tiene nada, es lisa, es brillante, transparenta vasos. Nos da índice de que es un tumor quístico benigno. Si es un tumor quístico benigno, lo vamos a llamar cistoadenoma. En cambio, esta lesión quística, esta lesión
sólida, con áreas quísticas, con todo este tejido blanco amarillento, heterogéneo, irregular, con áreas de necrosis, que al microscopio, si yo veo estas áreas, veo estructuras papilares o polipoides, donde hay un eje conectivo vascular, revestidos por un epitelio con atipía. Podemos estar ante la presencia de un cistoadenocarcinoma, que sería en cuanto a la nomenclatura. Bien, ¿y cuáles son las características fundamentales que nos distinguen un tumor benigno de un tumor maligno? Ellas son diferenciación y anaplasia. La diferenciación se refiere al grado en que las células parenquimatosas neoplásicas se parecen a las células parenquimatosas normales correspondientes tanto morfológica como funcionalmente. O sea que un tumor bien diferenciado es cuanto más parecido al tejido de origen es. Y mal diferenciado o pobremente diferenciado cuando no se parece poco y nada al tejido que le dio origen. Va perdiendo su forma, su parecido al tejido que le dio origen, ¿sí? Y hasta tenemos los tumores indiferenciados, que son aquellos que no se parecen en nada a ningún órgano o tejido, y que se pueden dar en cualquier parte del cuerpo. Eso se refiere a diferenciación. Los tumores, desde el punto de vista de la diferenciación, los podemos clasificar en bien diferenciados, moderadamente diferenciados, pobremente diferenciados e indiferenciados. Después, anaplasia es crecer para atrás, es volver hacia atrás, o es la falta completa de diferenciación. ¿Qué características tiene la anaplasia? Es el pleomorfismo. ¿A qué me refiero con pleomorfismo? Diferencia en la forma y el tamaño de las células y de los núcleos. Anomalías nucleares, formas aberrantes, bordes irregulares, alteraciones de la cromatina, distribución irregular de la cromatina, cromatina grumosa, presencia de mitosis. La mitosis, por lo general, nosotros no andamos viendo cuando vemos el microscopio mitosis en los tejidos, pero cuando empieza a haber mitosis, y si estas son anormales, esas mitosis, figuras mitóticas anormales, estamos ante un tejido que está creciendo, que está proliferando. Eso es lo que nos está diciendo la mitosis. Los tumores benignos por lo general no tienen mitosis, los tumores malignos sí. Y a veces un signo inequívoco de malignidad de un tumor es mitosis anómalas, mitosis atípicas. Cuando nosotros estudiamos mitosis, ustedes ven que tienen todas las fases en forma ordenada, secuencial, programada y característica. Cuando empiezan a aparecer figuras mitóticas anormales, tripolares, multipolares, alteraciones en la forma y disposición del uso mitótico, bueno, son mitosis de un tumor maligno. Pérdida de la polaridad hace alusión a cuando las células neoplásicas se disponen en forma desordenada sin tener un patrón característico. Eso se refiere a pérdida de la polaridad. Bueno, necrosis, ustedes ya saben lo que es necrosis. La necrosis tumoral puede ser espontánea porque la célula llegó a un punto donde es tan rápido su tasa de crecimiento, son tan altas sus demandas que por ser tan ansiosa se murió. Y por su función también dentro de su función las células pueden ser funcionantes cuando se origina en órganos endocrinos que secretan de más, como por ejemplo una hipófisis, una tiroides, una suprarrenal. Al tener mayor tejido que se origina el tumor, libera más hormonas. O, como vamos a ver después, aquellos que constituyen síndromes paraneoplásicos. Una célula neoplásica entonces significa que hay pérdida de la diferenciación. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles son las características? No hay dos células iguales. Hay amplias formas de tamaño, de núcleos. Podemos encontrar formas en herradura, formas binucleadas. Cualquier cosa puede ser posible. Mitosis multipolar. Cuando las células neoplásicas, anaplásicas, empiezan a
juntarse unas con otras, podemos encontrar células tumorales gigantes, que no son las mismas células gigantes que estudiamos para inflamación o los granulomas o las reacciones granulomatosas, sino que estas son la coalescencia o el agrupamiento de células tumorales, de células neoplásicas, o la diferenciación solamente en una célula neoplásica gigante. Bueno, forma, el tamaño. Una célula normalmente la relación núcleo-citoplasmática es de 1 para el núcleo, 4 para el citoplasma, o de 1 al 6. A 6 depende de la célula de la que estemos viendo, pero siempre el núcleo es más chiquitito que el citoplasma, que la cantidad de citoplasma. Bueno, cuando estamos ante una neoplasia pasa al revés. Como la actividad del ADN, de la actividad nuclear es tan intensa y proliferativa, entonces el núcleo adquiere mayor tamaño a expensas de que se pierda el citoplasma. Por lo tanto, hay inversión de la relación núcleo-citoplasmática. En tanto es así que también podemos encontrar una relación 1 a 1. Y también podemos encontrar distintas formas y muchos tamaños, ¿sí? Como parte del pleomorfismo nuclear. La forma, bueno, las células neoplásicas depende, por ejemplo, la forma, si se originan, por lo general se parecen bastante al tejido que le da origen, entonces podemos encontrar células neoplásicas de forma cuboidal, de forma cilíndrica, de formas redondas, como las células hematopoyéticas, o las células mesenquimáticas que tienen una forma fusada o fusiforme. Una cosa muy importante como parte del pleomorfismo celular o nuclear es el estudio de los bordes nucleares. Los bordes de los núcleos, por lo general, en una célula neoplásica son irregulares. Hay indentaciones. Una célula normal, directamente, ustedes pueden seguir el núcleo, el borde del núcleo y es relativamente uniforme y no tiene mayor diferencia. En cambio, en la célula neoplásica se altera tanto que los bordes nucleares se hacen irregulares. Inclusive hay tumores que se caracterizan por presentar como un surco intranuclear o una hendidura que le da un aspecto como un grano de café. Por ejemplo, un tumor de ovario que se llama tumor celular de la granulosa tiene esta característica. Los tumores el carcinoma papilar de la tiroides tienen también un surco intranuclear o una hendidura, o pueden tener pseudoinclusiones citoplasmáticas. Otra cosa son las alteraciones de la cromatina. Cuando la cromatina se abre, se dispersa y se concentra y se pega en la membrana nuclear, hablamos de cromatina vesicular o cromatina abierta. Eso aparece por lo general en los adenocarcinomas. Cuando la cromatina se condensa, se agruma y se pone bien negra y oscura, se llama cromatina agrupada o gránulos irregulares de cromatina o cromatina grumosa. Eso por lo general podemos verlo en los carcinomas epidermoides. Y cuando la cromatina está dispersa como en granitos de sal y pimienta, así se llama cromatina en sal y en pimienta, lo podemos ver en los carcinomas de origen neuroendocrino. Bien. Y por último las mitosis que pueden ser nosotros una figura mitótica normal, cuando sigue el uso, en las distintas fases de la mitosis sigue su orden cronológico, y sino cuando aparecen figuras mitóticas anormales. Esto se llama mitosis explosiva porque da el aspecto de una explosión como el hongo de la bomba atómica. Son figuras mitóticas anormales y es un signo definitivo de anaplasia y o malignidad. Un tumor benigno no tiene este aspecto en la mitosis. La presencia de nucleolo también habla de una mayor síntesis del ARN, con mayor actividad transcriptacional. Pueden ser únicos o múltiples, pueden ser prominentes, pueden ser de color rojo, pueden ser de color azul, pueden estar centralmente posicionados, pueden ser, por ejemplo, binucleoladas o pegaderinas de la membrana nuclear. Esto es característico de una célula, de un linfoma que se llama enfermedad de Hodgkin, de la célula Riedstenberg, que aparece en una célula binucleolada, bien roja, característica. Bueno, acá por ejemplo para ver células pleomórficas.
Esto es una célula, esto es un sarcoma. Es un sarcoma donde estamos viendo pleomorfismo nuclear. Los núcleos son distintos unos de otros, fíjense, distintas formas, distinto tamaño. ¿Eh? ¿Qué otra cosa podemos ver? Que hay mucho más núcleo que citoplasma. Fíjese que esta célula es todo núcleo, nada de citoplasma. Esta lo mismo. Aparece un nucleolo, la cromatina es abierta. ¿Eh? Acá la cromatina es grumosa. Y acá me llama la atención este citoplasma donde podemos ver estriaciones transversales. Entonces estoy ante la presencia de un tumor maligno del músculo estriado. ¿Cómo se llamaba el tumor maligno del músculo estriado? A ver, eso lo pueden abrir el micrófono y decirme. Rabdomiosarcoma. Rabdomiosarcoma, bien, muy bien. Muy bien. Bueno, eso es un ejemplo de rabdomiosarcoma. Acá estamos viendo un tumor también pleomórfico con anaplasia. Fíjense, esto es una mitosis anómala, explosiva, otra mitosis. Esto es característico de tumores malignos. Fíjense una célula gigante, muy atípica, bizarra, formas bizarras también podemos decir. Y acá vemos playas de necrosis intratumoral de tipo geográfico. Fíjense, acá hay células tumorales dispuestas en nidos o en sábanas, de distintas formas, distintos tamaños. Y estas áreas rosadas más claritas se corresponden con un foco de necrosis intratumoral. Bien, vamos a hacer 4 minutos de descansito, vayan al baño, vayan a tomar agua y seguimos después.
Bueno, ¿estamos ya? Seguimos. Listo, profe. Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces, en esta imagen estamos viendo la pérdida de la polaridad. ¿Qué quiere decir? Que un epitelio atípico displásico se dispone en forma desordenada, sin seguir una arquitectura característica, donde un núcleo se acuesta uno al lado del otro, se dispersa, aparecen figuras de mitosis. Esto es muy característico de las neoplasias in situ, que ya vamos a estudiar qué significa. Bien. Seguimos, recordemos. Metaplasia, acuérdense, es un cambio de célula, tejido maduro por otro maduro. Pueden ser reversibles. Las metaplasias por lo general ocurren en los tejidos epiteliales. Un ejemplo característico es... ¿Alguno está con un ruido raro? ¿Pueden cerrarlo? Profe, está silenciado. No se le escucha. Ahí está. Ahora sí me van a escuchar. A ver. No sé qué pongo. Bueno, si lo aumento se me va la... Bueno, los ejemplos son de metaplasia, son el esófago de Barrett, cuando el epitelio plano estratificado se cambia por epitelio columnar con células goblet, como en la metaplasia intestinal, el cuello uterino, en la metaplasia escamosa, o el bronquio del tabaquista, que el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado se reemplaza por una metaplasia escamosa. Y una metaplasia, por ejemplo, de origen mesenquimal, hay una entidad que se llama miositis osificante, que ante un traumatismo, el tejido muscular se osifica. Son lesiones benignas. De la metaplasia, si una vez cesó el estímulo, ustedes saben que puede retrogradar y volver a su estado natural, al epitelio que le dio origen. Cuando hablamos de displasia se refiere al crecimiento desordenado porque hay una alteración en el tamaño, en la forma y la relación de las células epiteliales. Empiezan a aparecer características de anaplasia. Puede haber aumento del tamaño nuclear, puede haber algún cierto pleomorfismo, pueden aparecer mitosis anómalas, puede haber pérdida del desorden arquitectural, o sea, pérdida de la polaridad. La displasia, de acuerdo al grado de afectación del epitelio que comprometa, la podemos dividir en leves,
moderadas o intensas. Algunos las llaman, depende si la leve y moderada la ponen como displasia de bajo grado, y las displasias intensas las clasifican como de alto grado también. Así las podemos encontrar. Estas displasias pueden involucionar una vez que el estímulo cesó, o pueden progresar hacia un verdadero carcinoma. Por lo tanto, la displasia se constituye en una lesión precursora o preneoplásica, ¿sí? Con la diferencia que cesado el estímulo, vuelve para atrás. En cambio, la displasia, cuando compromete todo el espesor del epitelio sin afectar la membrana basal, estamos ante la presencia ya de un carcinoma in situ. Carcinoma in situ, un concepto muy importante, es una neoplasia epitelial maligna que no atraviesa la membrana basal del epitelio donde se originó. ¿Estamos? No atraviesa la membrana basal. Ese concepto es clave. Carcinoma in situ, neoplasia intraepitelial o neoplasia epitelial maligna que no atraviesa la membrana basal. Es una lesión preinvasora o preinvasiva. Esta lesión no vuelve para atrás. Es muy rara la vez, se la está viendo por ahí en carcinomas in situ del cuello uterino de pacientes muy jovencitas asociadas al HPV. Pero cuando está, ya está. Y esta lesión puede evolucionar a una neoplasia invasora. Es la lesión inicial. Una vez que rompió la membrana basal, el tumor es infiltrante y si tiene e invadió, tiene la capacidad de dar metástasis, que eso vamos a ver después. Bueno, entonces acá tenemos ejemplos de un esófago de Barrett. Este es esófago de Barrett. Acá tenemos el epitelio plano estratificado que sufre una metaplasia de tipo intestinal. Acá ven, el esófago de Barrett tendría que tener en toda su longitud epitelio plano estratificado. Veo el microscopio y veo glándulas que tienen células caudiciformes. Entonces, ¿qué puedo decir? Diagnóstico esófago de Barrett, metaplasia intestinal. Una vez que el estímulo persistió, siguió, aparece una displasia de alto grado. Estas células se vuelven más atípicas, el núcleo se hace más grande, el citoplasma se hace más chico, hay desorden, pérdida de la polaridad, hay hipercromasia nuclear, puede haber figuras mitóticas. Bueno, estamos ante la presencia de una displasia de alto grado en un terreno de esófago de Barrett. Si el estímulo persistió y progresó, este esófago de Barrett pasó a ser ya un verdadero adenocarcinoma. Esa es la secuencia de los eventos que puede ocurrir ante una lesión precursora. Bien. Otra de las características de los tumores de las neoplasias es la invasión local. Los tumores pueden ser encapsulados o pueden presentar una infiltración tisular. Un tumor, la cápsula se la da el huésped, o sea, no sale del tumor. La cápsula se forma por la interacción de las células tumorales con el tejido adyacente. Entonces se forma como una contención, un muro, que en los tumores benignos por lo general me delimita y me sirve para sacarlo casi enteramente al tumor en los procedimientos quirúrgicos. Eso es característico de los tumores benignos por lo general. Hay tumores malignos que son encapsulados y que nos juegan, por ejemplo, una mala pasada, pero bueno, la regla general es que los tumores encapsulados son benignos y los tumores malignos, por lo general, se caracterizan por presentar una infiltración tisular. ¿Qué me refiero con infiltración tisular? Que infiltran órganos y tejidos con patas, como las patitas de un cangrejo o las patitas de una araña, que se prenden fuertemente al tejido que le da origen y van metiéndose entre las células, infiltrándolas. Bueno, ahora pónganme en el chat la imagen A de la regla blanca, la imagen B, la otra que tiene una flechita. ¿Qué órgano es primero? Los dos del mismo órgano. ¿Y cuál es benigno? ¿Cuál es maligno?
Los estoy leyendo, ¿eh? Útero, muy bien. Es un útero. Ahora vamos. ¿Cuál es el A? ¿Cuál es benigno? Perdón, el A es este y el B es este. A, el de la regla, B, ¿cuál es benigno y cuál es maligno? Bien. Bien, bueno, la lesión, el órgano es un útero, el A que tiene la regla es benigno y el B es maligno. Bueno, ahora me van a decir bien, otra cosa. ¿Qué es lo tumoral? ¿Lo rosado o lo blanco? Ya, perfecto. Muy bien. Si el B es el útero, ¿qué me está señalando esta flecha? ¿Qué estructura del útero me está señalando esta flecha acá? ¿Mm? ¿Qué puede ser esto que señala la flecha en esta imagen B de este tumor que estamos viendo acá? No, no es la trompa. Tampoco es el ovario. Muy bien, Andrea, es el cuello uterino. Bien, Fabiana. Vamos. Es el cuello uterino, ¿eh? El cuello uterino, porque ¿qué pasó? Que el cuerpo uterino está totalmente deformado y reemplazado por esta gran masa tumoral. Ahora fíjense bien, vamos a aplicar los criterios macroscópicos de benignidad y malignidad. Yo digo que este tumor es benigno porque a pesar de que ser múltiplo, o sea que hay tres, es un tumor bien delimitado, ¿eh? Homogéneo en su color, ¿eh? Y no es muy grande. Esas avalarían un criterio de benignidad. En cambio, este es un tumor grande, voluminoso, no bien delimitado, no está encapsulado, que deforma y destruye la arquitectura normal del órgano y que está constituido por un tejido pardo rosado, heterogéneo, con focos de necrosis y de hemorragia. ¿Mm? Esas son las características que estamos viendo o que me ayudan a mí, en la impresión macroscópica, a poder inferir qué tumor es benigno y qué tumor es maligno. Ahora bien, útero, ¿verdad? Útero, tumor benigno, tumor maligno. ¿Cómo se llama este tumor benigno acá en el útero? Bien. ¿Y cómo se llama este tumor B en el útero? Muy bien, entonces estamos ante la presencia de un leiomioma uterino y un leiomiosarcoma uterino, ¿sí? Con la diferencia entonces, uno de crecimiento local no infiltrativo y un crecimiento local infiltrativo destructivo. Bien. Otra de las características que hacen que un tumor sea
Otra de las características de que me define malignidad es la metástasis. Metástasis es la propagación de un tumor a sitios que son físicamente discontinuos con el tumor primario y caracteriza inequívocamente un tumor como maligno, ya que por definición las neoplasias benignas no hacen metástasis. ¿Estamos? Ese concepto tiene que quedar muy clarito. Los tumores benignos nunca no dan metástasis por definición. Y la metástasis es el tumor a distancia, la diseminación a distancia de un tumor maligno. ¿Cuáles son las vías de diseminación? Son la siembra de las cavidades. Las siembra de cavidades son la peritoneal, la pleural y la pericárdica. Quiere decir que un tumor vuelca su contenido tumoral hacia estos sitios. Un ejemplo característico son los tumores malignos del ovario, los carcinomas del ovario o los citoadenocarcinomas en su evolución, su forma de diseminación o de propagación a distancia es la diseminación a las cavidades, en este caso peritoneal. Un mesotelioma de la pleura también se comporta de esta forma. Otro ejemplo es el pseudomixoma peritoneal, que es la diseminación de células neoplásicas de un adenocarcinoma mucinoso originado en el apéndice fecal hacia la cavidad peritoneal. Otra forma de diseminación tumoral o de metástasis es la vía linfática o la diseminación linfática. La diseminación linfática, o sea, aquella que afecta a los ganglios linfáticos, es ocupada casi mayormente con mayor frecuencia por los carcinomas. Los carcinomas dan metástasis por vía linfática, ¿sí? Y lo hacen al sitio donde drena naturalmente o anatómicamente normalmente un órgano. Por ejemplo, la mama da metástasis por vía linfática a los ganglios de la axila. Los tumores de la boca, de la cabeza y del cuello dan metástasis a los ganglios cervicales. Los tumores del pulmón dan metástasis a los ganglios del ilio pulmonar. Los tumores por ejemplo, del intestino grueso dan metástasis a los ganglios pericolónicos que están ahí en la grasa pericolónica. En el estómago los ganglios de la curvatura mayor, de la curvatura menor. Donde está el órgano y su grupo ganglionar, ahí va a dar metástasis, que son los ganglios regionales. Pero sepan que está el concepto de ganglio centinela, que a los fines clínicos, quirúrgicos, evolutivos de las neoplasias, el ganglio centinela es aquel ganglio, el primer ganglio de un grupo regional que recibe el flujo linfático del tumor primario. Y es aquel que se busca ahora para no hacer cirugías tan grandes y necesarias. Los ganglios se sacan si tienen metástasis. Si no se sacan, no sirven todavía porque son nuestra barrera de defensa. Entonces, mediante, por ejemplo, alguna coloración como en la patente o mediante radioisótopos, nosotros podemos determinar la presencia de un ganglio centinela y lo estamos usando básicamente en los tumores de mama, en los tumores ahora de cuello uterino, de endometrio, se está ampliando su uso en los tumores de la piel como el melanoma. Se busca el ganglio y se saca ese ganglio. En el estudio intraoperatorio, en la biopsia por congelación, el patólogo le dice al cirujano si ese ganglio centinela tiene metástasis o no. Si el ganglio centinela no tiene metástasis, la cirugía termina ahí y no se saca el grupo ganglionar. Ahora, si ese ganglio es positivo, sí, si es positivo para metástasis, sí se procede a ampliar la cirugía y sacar todo el grupo de ganglios regionales, ¿sí? Bien. La diseminación linfática entonces es aquella que afecta a los ganglios linfáticos y que es utilizada mayormente por los carcinomas. Y tenemos por último la diseminación hematógena, es aquella que afecta la circulación o que las células neoplásicas infiltran las venas o en órganos ricos en tejido sanguíneo venoso
Y por lo general es la vía predilecta de los sarcomas hacia las metástasis. ¿A dónde dan metástasis por vía hematógena? ¿A qué órganos se van las metástasis por vía hematógena? Preferentemente a huesos, los de la vértebra, pulmón e hígado, que son los órganos filtros. ¿Y qué tumores, por ejemplo? ¿Qué carcinomas dan metástasis por vía hematógena a los huesos? Estos son los tumores que están cerca de la próstata, por ejemplo, de la columna, la próstata, la tiroides, los tumores tiroides, los tumores de mama, los tumores de riñón, suelen dar metástasis por vía hematógena a los huesos. Y pulmón e hígado dan, por ejemplo, los tumores que drenan todo por vena cava van primero hacia el pulmón, o aquellos tumores que drenan todo por vía porta, vena porta, van al hígado y dan metástasis. Es habitual los carcinomas del tubo digestivo dar metástasis al hígado o los tumores de la vía superior al pulmón. Por ejemplo, entonces un ganglio linfático reemplazado por estructuras glandulares en casi toda su totalidad, que nos está mostrando la metástasis de un adenocarcinoma. ¿Sí? Esto es una biopsia de peritoneo, de tiplón. Ahí estamos ante la presencia de un mental cake, que se llama, donde estamos viendo que el epiplón, que es una grasa finita, está absolutamente infiltrada en forma difusa por estas masas nodulares, de aspecto mucinoso, gelatinoso. Esto es un pseudomixoma peritoneal, y estas masas nodulares firmes blanquecinas corresponden a la diseminación de un carcinoma del ovario. Así se lo ven. Metástasis pulmonares múltiples, fíjense el pulmón, como presenta estas estructuras nodulares, dispersas. Estas estructuras nodulares, si bien están bien circunscritas, son de bordes polilobulados, de un color blanquecino grisáceo, con focos de hemorragia, áreas de necrosis, e infiltran en forma multinodular el parénquima pulmonar. Esto puede ser, por ejemplo, cuando uno ve las imágenes tomográficas o radiológicas, hay una lesión muy característica que se llamaba imágenes en suelta de globos, donde veía los campos pulmonares llenos de nódulos, y eso era característico de los tumores de testículo, por ejemplo, dan imágenes metastásicas en suelta de globo del pulmón. Y esto es un hígado donde estamos viendo múltiples también imágenes nodulares, muy características, heterogéneas, de distintos tamaños, de bordes irregulares, algunas que coalescen, formando grandes masas, donde se observan áreas de necrosis y hemorragia, con retracción de la superficie serosa. Esto es característico de la metástasis hepática de algún tumor en tubo digestivo. Así se ve. Eso, entonces, la metástasis es lo que a nosotros nos define la característica de la malignidad del tumor. Bueno, con respecto a la epidemiología de las neoplasias, desde el punto de vista epidemiológico, bueno, las neoplasias cada vez son más frecuentes, cada vez son más, cada vez aparecen en distintas edades, eso ya lo vamos a ver, pero bueno, va creciendo su presencia, su aparición en base a la tasa de crecimiento de la población, ¿verdad? La incidencia está asociada con la presencia o no fue cambiando también y variando, depende si afecta a hombres o a mujeres. Por lo general, desde el punto de vista en orden de frecuencia, los tumores malignos más frecuentes son en los hombres el de próstata, el de pulmón y el de colon y recto. Y en la mujer es el de mama, el de pulmón, el de colon y recto, y está apareciendo con mayor frecuencia el de cuerpo uterino. Esto en cuanto a la frecuencia de presentación de los tumores, que nada tiene que ver con la tasa de muerte o cuáles son los tumores que matan con mayor frecuencia.
porque una cosa que uno vea tumores con mayor frecuencia, porque hay más gente, porque se detectan más temprano, porque los seguimientos son más estrechos, porque la gente se controla más, pero lo que importa es cuáles son los tumores que matan ahora con mayor frecuencia en el hombre, el pulmón en primer lugar, lo mismo que en la mujer. El pulmón se lleva al primer lugar, le siguen el hombre después el colon y recto y por último la próstata. En cambio, en la mujer le sigue la mama, el colon y recto y después el cuerpo uterino. ¿Sí? Eso sería la diferencia entre las tasas de incidencia y las tasas de mortalidad por cáncer. Con respecto a los factores ambientales, hay un sinnúmero. Nosotros estuvimos viendo el otro día, o cuando ya estudiamos, lo que eran los factores, la etiología de las lesiones, de las enfermedades. Los neoplasias no escapan a la regla. Los factores ambientales como parte de la multifactorialidad de la presentación de las lesiones no escapa a la regla. Dentro de los factores ambientales tenemos agentes infecciosos, ya vamos a ver cuáles se asocian a la presentación o la aparición de tumores. El tabaquismo. El tabaquismo es un conocido factor asociado al cáncer de pulmón. Pero no solo al cáncer de pulmón. El tabaquismo se asocia al cáncer de la boca, al cáncer de labios, al cáncer de la lengua, al cáncer de garganta, al cáncer de laringe, al cáncer de riñón, al cáncer de vejiga y al cáncer de páncreas. El alcoholismo también favorece la aparición de cáncer en la región bucofaringea, en el estómago, en el páncreas. Los factores en la alimentación que va de la mano con la obesidad, la alimentación de sustancias de alimentos ultraprocesados, ricos en aminas, nitrofurantoínas, eso que comemos y que no sabemos que tiene, todo eso incide nocivamente o al cáncer le gusta que lo hagamos para que aparezca, entonces aparece el cáncer de estómago, el cáncer de colon, la obesidad asociada al cáncer de páncreas, la historia reproductiva, aquellas mujeres que han estado continuamente expuestas a los estrógenos sin oposición a la progesterona son propensas a desarrollar cáncer de mama o cáncer de endometrio. Y por supuesto, todas las sustancias que nos rodean, como los carcinógenos ambientales. Hace muchos años, ustedes lo van a leer en el libro, pero se sabía que los desollinadores, que eran los que limpiaban las chimeneas en Inglaterra de aquellas épocas, la mayoría tenía cáncer de escroto. Desarrollaron un carcinoma epidermoide del escroto. ¿Por qué? Porque el hollín, sumado a la falta de higiene, hacía que estos personajes tuvieran o desarrollaran cáncer de escroto. Cuando lo mandaron a bañarse y a cambiarse la ropa y todo lo demás, bajó la incidencia notablemente. Bueno, es ampliamente conocido el desarrollo de la exposición ambiental al desarrollo de tumores. El asbesto es un agente ambiental que aparecía en las fábricas o en los que producían amianto, o en las pinturas que tenían en la fábrica de pintura, o favoreciendo el desarrollo del mesotelioma, con un tumor altamente agresivo. La edad se sabe, cuanto mayores somos, mayor predisposición a desarrollar cáncer. Aunque después de los 75-80 años la tasa baja, pero entre los 40 y los 75 es el amplio margen de desarrollo de carcinoma. Y los niños también tienen tumores. Los niños son tumores muy agresivos, muy malignos, y están en el espectro de lo que nosotros llamamos como tumores de células redondas, pequeñas y azules. Son tumores indiferenciados que no se parecen a nada, pero que en su distribución etaria se caracterizan. Los chiquitos entre los primeros 5 años son los tumores hematopoyéticos, las leucemias. Le siguen los tumores del cerebro, y después tienen el tumor de riñón, que se llama tumor de Wilms, o los tumores del neuroblástico. De entre 5 a 10 años sigue la leucemia, los tumores del cerebro, como el meduloblastoma, que es el tumor del cerebro más frecuente en la infancia, y los linfomas, y así sería la tasa de incidencia por edad en la edad infantil.
Estos tumores se caracterizan por ser pequeños, de células pequeñas, redondas y azules. ¿Qué otra cosa favorece la aparición de tumores? Los trastornos adquiridos predisponentes, la inflamación crónica. Por ejemplo, una inflamación crónica y persistente, como por ejemplo, para la clase pasada, para el práctico pasado, estudiamos el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una inflamación crónica persistente autoinmune de las glándulas salivales y de la glándula lagrimal. Ese estímulo persistente crónico puede favorecer el desarrollo de un tumor maligno que se llama linfoma de tipo mal de la glándula parótida. La inflamación crónica, por ejemplo, de la gastritis crónica repetida, puede evolucionar hacia el desarrollo de un adenocarcinoma. La enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal idiopática que en su evolución puede estar asociada a la aparición de un cáncer de colon. Después tenemos como trastorno adquirido predisponente lesiones precursoras, que las podemos dividir en obligadas u optativas. Las obligadas son heredadas o de etiología hereditaria. ¿Cuáles son? La poliposis colónica familiar, el xeroderma pigmentoso y la epidermodisplasia verruciforme. Estas entidades sí o sí desarrollan cáncer. La poliposis colónica familiar es un trastorno de herencia autosómica dominante que se caracteriza por la presencia de múltiples pólipos de más de 100 hasta 1000 dispersos en toda la superficie del colon y que pueden ir del estómago hasta el ano. Y estos pólipos, que son adenomas, que son tumores benignos, tienen la predisposición a desarrollar un cáncer de colon. Imagínense en su estudio cuál de estos pólipos puede hacer cáncer, no lo sabemos. Y son pacientes que se mueren en edad temprana, quiere decir entre los 30 y sus 40 años, porque tienen un cáncer de colon con metástasis. No solo eso, que uno descubre una poliposis familiar en un paciente, hay que estudiar a toda la familia, porque toda la familia es portadora de esta enfermedad. ¿Sí? Ese, por ejemplo, uno. El xeroderma pigmentoso, una enfermedad autosómica recesiva de la piel, donde los nenitos no pueden estar expuestos al sol. Porque un rayo de sol que los toque es un rayo de sol que les produce la transformación, un tumor maligno en la piel. Que si fuera un carcinoma vasocelular en el epidermoide no importa, el tema es que se desarrolla, también pueden producir melanomas, y no solo uno, sino que son múltiples, entonces son nenitos que no pueden estar expuestos a la luz del sol. Bueno, esas son lesiones precursoras neoplásicas obligadas, lesiones preneoplásicas, precursoras preneoplásicas. Y después tenemos algunas otras precursoras optativas adquiridas, como son la gastritis crónica atrófica, que está asociada a la anemia perniciosa por déficit de factor intrínseco, con la metaplasia intestinal y el desarrollo de adenocarcinoma. La queratosis actínica, o la queratosis solar, que es el daño solar constante en la piel, sobre todo de pacientes de pieles sensibles o muy expuestas al sol, que si evolucionan se asocia con el carcinoma escamoso. La displasia epitelial en cualquier órgano, la displasia epitelial dejada al azar sin sacarme el estímulo de encima puede evolucionar a un carcinoma. La enfermedad inflamatoria intestinal idiopática también, o la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, al desarrollo de cáncer. Y bien sabido, cuando estudiamos el otro día los estados de inmunodeficiencias, la no acción de los linfocitos T básicamente hace que se desencadene o se despierte la predisposición a tener neoplasia. Por ejemplo, un paciente con HIV tiene una predisposición alta a padecer una enfermedad preneoplásica que se llama sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi, que asociado a inmunodeficiencia, es un ejemplo o es un marcador de enfermedad. Acá tenemos, por ejemplo, entonces la poliposis colónica familiar, un colon tachado, sembrado de estas estructuras polipoideas acá, y acá una piel, donde acá se ve una queratosis actínica en un individuo de piel blanca, donde se ven estas áreas como ulceradas, sanguinolentas, que es un ejemplo de una queratosis de un
condiciones preneoplásicas, una obligada y una optativa. Bueno, agentes cancerígenos que promueven el desarrollo y la aparición de cáncer, los carcinogénesis por agentes químicos, por radiación o microbiana. Con respecto a la carcinogénesis por agentes químicos, los químicos actúan sobre el ADN y el ARN, induciendo la síntesis de carcinógenos, o sea, de agentes favorecedores del cáncer. Pueden ser de acción directa, donde el agente carcinógeno que entra no tiene una transformación metabólica directa. Por ejemplo, los quimioterápicos, los agentes quimioterápicos, los agentes alquilantes, cuando a una paciente o un paciente lo tratan por algún tipo de leucemia o de linfoma, le dan estos agentes quimioterápicos, y estos agentes quimioterápicos no solo que pueden curar la leucemia, sino que pueden inducir el desarrollo de segundos tumores. Eso cuando son de acción directa. De acción indirecta, cuando necesitan de la citocromo P450 en el hígado para activarse en forma final a carcinógena. Estos, cuando esta citocromo también a veces está activada por alguna cuestión hereditaria, genética, muta, predispone a la mutación de genes de la P53 y el KRAS, ya lo van a estudiar después con el doctor Costa, qué significa esto, pero se pierde la capacidad supresora tumoral, entonces se produce la activación y el crecimiento tumoral. Y los agentes carcinógenos son promotores y no inducen mutación, sino que solamente son promotores de la proliferación celular. Bien. Los agentes radiactivos. La radiación, ya sea en forma de rayos ultravioletas, son los que inducen neoplasia cutánea, sobre todo por ejemplo, nosotros en nuestra zona es re habitual ver tumores cutáneos porque la zona rural, los trabajadores rurales están expuestos continuamente al sol, también sobre todo incide también la raza que vino, digamos, la inmigración de los pueblos arios y germanos que colonizaron toda nuestra región, ya traen esta sobrecarga asociada al sol, entonces la piel blanca está predispuesta al desarrollo de tumores malignos de la piel. Y, por ejemplo, en las zonas de Australia, de Nueva Zelanda, donde la mayor incidencia de radiación solar es donde tienen altas tasas de desarrollo de melanoma. El melanoma es un tumor maligno de melanocitos que es muy agresivo. Es muy agresivo. La radiación ionizante es aquella que puede ser ya sea por tratamientos oncológicos o por contaminación, ya sea por contaminación accidental de centrales nucleares o básicamente cuando la explosión de bombas atómicas, donde la radiación ya sea en exposición hiperaguda, aguda, subaguda o crónica induce la aparición de distintas lesiones o agentes tumorales, sobre todo en exposición prolongada y crónica, donde todavía, por ejemplo, hoy, la explosión de Chernobyl, creo que fue en el año 1986, todavía se siguen viendo la aparición de tumores asociados a esto. O la explosión, la fuga que hubo de hace poco por el tsunami que hubo ahí en Japón también, donde puede aparecer neoplasia, sobre todo en los tejidos más radiosensibles, como son el tejido hematopoyético, que predispone a la presencia de leucemia, a tumores de tiroides por la superficialidad de mama, de pulmón y de glándulas salivales. Y carcinogénesis microbiana. Se sabe de la presencia de microorganismos que producen o favorecen el desarrollo del cáncer. Con respecto a los virus, tenemos virus ARN oncogénico. Por suerte es muy poco. Tenemos el virus HTLV1 asociado a la leucemia y linfoma de células T del adulto, que se da es una forma de retrovirus, muy parecido de la familia del virus de la inmunodeficiencia, pero que tiene la particularidad de transmitirse de la madre al feto, por vía sexual o por vía parenteral. En determinadas zonas, nuestros pueblos originarios del norte, los que vienen con
ascendencia incaica, en esa parte de Sudamérica, en determinadas otras partes del África. Es una cuestión endémica donde un 2 a un 3% de la población puede desarrollar este tipo de linfoma y leucemia de células T del adulto, asociado a un virus de ADN oncogénico. Virus ADN oncogénico, el característico, el más frecuente y que ustedes están más familiarizados es con el virus del HPV. El HPV se involucra con su proteína E6 y E7, ejerciendo una acción persistente sobre la telomerasa y hace que prolifere y se desarrolle carcinomas de cuello uterino, anogenitales y de la cabeza y cuello. El virus de Epstein-Barr, que ya más o menos lo vimos la otra vez, el virus de Epstein-Barr es un virus de ADN que se asocia a la mononucleosis infecciosa, pero que también incorporado en el genoma en un huésped susceptible puede favorecer la aparición de un linfoma que se llama linfoma de Burkitt, a los carcinomas nasofaringeos y a los linfomas de Hodgkin. Y los virus de la hepatitis B, los virus hepatotropos, el virus de la hepatitis B y C, que tienen una predisposición al desarrollo no solo de inflamación crónica y hepatitis persistente, sino que al desarrollo del carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Estos, por ejemplo, son ejemplos virales. Y ejemplos bacterianos, tenemos el Helicobacter pylori, que se asocia al cáncer gástrico y a los linfomas tipo MAIS. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la neoplasia? Bueno, las manifestaciones clínicas de la neoplasia dependen si son efectos locales, como son sus efectos, los efectos locales, la compresión, la molestia, la invasión local. Acuérdense que, por ejemplo, un tumor puede ser benigno, pero altamente maligno en su comportamiento. Podemos tener un tumor benigno en el cerebro, pero que está metido en el medio del tercer ventrículo, que es básicamente inoperable, y el paciente se muere por su localización nada más. Todo depende también de donde esté. Por los efectos hormonales, si produce o no alguna sustancia. Como por ejemplo los tumores funcionantes son tumores que se caracterizan por producir sus sustancias propias nativas del tejido que lo originó. Por ejemplo, el tumor de los islotes pancreáticos se llama insulinoma. De las células B de los islotes pancreáticos se llama insulinoma. Si un insulinoma va a producir insulina en exceso y el paciente tiene un tumor benigno, pero se puede morir por una hipoglucemia aguda severa producida por este tumor. ¿Está? Por su secreción exuberante de insulina. La caquexia se refiere a la pérdida progresiva de la grasa corporal y la masa corporal magra, acompañada de debilidad profunda, anorexia y anemia, que se cree producida por las mismas productos originados en las células malignas. Vieron que el paciente cuando está consumido en etapa terminal está flaquito, no tiene tal la piel y los huesos, bueno, eso es la caquexia. Y una cosa muy importante del síndrome paraneoplásico es aquel conjunto de signos y síntomas que se producen a distancia, que se producen o se presentan en un paciente portador de un tumor maligno, que no obedecen a la invasión local del tumor, a la producción de sus metástasis, ni a la elaboración de sustancias propias del tejido del que se originó el tumor. ¿Es importante? Sí, es recontra importante. Primero, ¿por qué? Porque puede ser la manifestación más temprana de la neoplasia oculta. Por ejemplo, hay un paciente que tiene un síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un conjunto de síntomas y signos asociados a la hipersecreción de cortisol, pero que uno puede creer que se produce por algún trastorno en la hipófisis o en las glándulas suprarrenales, pero resulta que el paciente tiene un tumor del pulmón, y nosotros no sabíamos, perdido lo otro. Puede ser también importante porque en estos pacientes afectados pueden causar problemas clínicos significativos que pueden llevarlo a la muerte y no estar asociados a su tumor primario de origen, porque pueden imitar una enfermedad metastásica y por lo tanto confundir el tratamiento. Y por último, más importante, porque cuando se lo preguntamos en los exámenes no lo saben. Entonces, para que no se quejen, es muy importante este concepto de síndrome paraneoplásico. Fuera de lo del examen que sí, que lo tienen que saber,
pero porque tiene mucha importancia clínico-patológica. ¿Cuáles son los síndromes paraneoplásicos más frecuentes? Un síndrome de Cushing, que es un síndrome que se produce por la hipersecreción de ACTH o una sustancia parecida que hace lo mismo. ¿Y qué tumores se asocian? El cáncer de pulmón o el cáncer de páncreas. Un síndrome asociado por secreción inadecuada de hormona antidiurética, también el cáncer de pulmón. La hipercalcemia es uno de los síndromes paraneoplásicos más frecuentes. Está asociado a un carcinoma epidermoide de pulmón, el carcinoma de mama, el riñón y el ovario. Y no es por las metástasis que se produce la hipercalcemia, sino porque se produce una proteína relacionada a la secreción de paratormona. Después, bueno, tenemos un montón la policitemia o poliglobulia, que se produce por una secreción inadecuada de eritropoyetina, donde el riñón y el hepatocarcinoma son los tumores más frecuentes. La osteoartropatía hipertrófica, que se traduce clínicamente por los dedos en palillo de tambor. Cuando ustedes ven en un paciente los dedos en palillo de tambor, eso es cáncer de pulmón. Y se produce por el sobrecrecimiento a posición anormal del tejido óseo, que le da ese aspecto. Y otra de las cosas también, la trombosis venosa profunda, migratriz, sin causa aparente, como síndrome de Trousseau, obliga a descartarnos a nosotros un cáncer de páncreas. Esos son síndromes paraneoplásicos. Bueno, desde el punto de vista de la graduación, los tumores los podemos dividir en bien, moderado, pobremente diferenciados. Pueden ser de bajo grado o de alto grado, de acuerdo si se parecen o no al tejido que les dio origen. Acá tenemos, por ejemplo, un cáncer de colon. Fíjense, esta es la mucosa colónica normal, donde podemos ver las glándulas, bien parejitas, rectas. Acá empieza a haber cierto desorden arquitectural, hay glándulas tortuosas, ramificadas. Acá empieza a aparecer un poco de hipercromasia nuclear con presencia de pleomorfismo, discariosis, anaplasia, y acá el tumor infiltró en la membrana basal, se hizo invasor, pero la presencia de estas glándulas y de este epitelio me hace acordar a este tejido normal que le dio origen. Entonces yo estoy hablando de un tumor bien a moderadamente diferenciado. Sin embargo, esto es un adenocarcinoma de célula en anillo de sello que no se parece en nada a esto. Se llama en anillo de sello porque la secreción de moco que hace este tumor en el citoplasma hace que empuje el núcleo hacia una periferia y tenga el aspecto en anillo de sello. Es un ejemplo de adenocarcinoma pobremente diferenciado, cuando no se parece al tejido que le dio origen. A los tumores los estadificamos. ¿Cómo se estadifica un tumor? Surge de la evaluación en conjunto de los siguientes parámetros. Del T como tumor primario, del M como nódulo linfático y de la M como metástasis. Estos son guías que utilizamos los médicos para ver en qué etapa de su evolución está un tumor. Está reglamentado por la American Joint Commission Tumor de los Estados Unidos. Y bueno, y ahí tenemos, en la T entonces evalúa el tumor primario que va desde T0, carcinoma in situ, a T4, cuando el tumor, el tamaño del tumor y las estructuras que infiltra. El nódulo, la cantidad de ganglios linfáticos que va comprometiendo, de N0 a N3, y de la M de metástasis, que va de M0 a M2 si hay no metástasis. La suma, la combinación del TNM, me da el estadio que va de 0 para el neoplasia in situ a estadio 4, cuando son los estadios muy avanzados. Bien, ¿y cuáles son los métodos de diagnóstico anatomopatológico del cáncer? Podemos, bueno, ya los vinimos viendo desde el punto de vista del primer práctico. Citológicos, el Papa Nicolau, una punción aspirativa. Histológico en la biopsia incisional, la biopsia intraoperatoria, la biopsia quirúrgica, la biopsia excisional, con el estudio de los márgenes quirúrgicos. La inmunistoquímica, que es el uso de los anticuerpos monoclonales para poder determinar o clasificar una neoplasia o determinar el origen de las metástasis de carcinomas ocultos, o cuando estamos ante la presencia de un carcinoma indiferenciado o de un primario desconocido, o para determinar factores pronósticos o terapéuticos, si si están asociados o no, por ejemplo, la sobreexpresión de HER2/neu en un cáncer de mama. La citometría de flujo, que nos sirve para determinar la clonalidad de las poblaciones linfoides en los tumores hematopoyéticos.
La biopsia líquida, que es un método absolutamente nuevo que nos determina si en una muestra de sangre podemos encontrar ADN mutado de un tumor sólido. Eso es la panacea, digamos, eso está lejos de nosotros en estos momentos, pero se está poniendo en práctica en otros lugares. Después tenemos métodos moleculares que lo van a ver con el doctor Costa, que nos sirven para el pronóstico, detección de enfermedad residual mínima o la predisposición. Ya determinar las translocaciones específicas. Bien, ¿qué pasó? Bueno, no sé, se cortó, no sé qué pasó. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Creo que sí. Sí, profe, se escucha. Bueno, ahora déjenme saber si terminé. ¿Y alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Me quieren hacer una pregunta, chicos? ¿Alguna duda con respecto al tema de neoplasia? Antes de hablar del parcial. No, profe, quedó todo claro. Martina, ¿Sí, profe? ¿vos sabés cómo tomar la asistencia acá o no? ¿Tenés forma? ¿La asistencia? Sí, porque yo estoy queriendo y me parece como que no estoy habilitado, no sé, bueno, no sé. Hay que dejar una lista de asistentes, pero Sí, la verdad no sé cómo se hace eso. ¿no sabés cómo se hace? Nunca lo hice. Tampoco Bueno, tengo. yo de todas formas saqué una captura de pantalla de los que estaban presentes, así que ahora tengo 102 presentes, así que bueno, Ah, perfecto. digamos, presentes. Algunos estarán durmiendo con él, pero bueno. Em, no tengo habilitada esa función. Bueno, tema parcial. ¿Qué sabemos del parcial? Del parcial, ¿qué es lo que sabemos? El parcial es el lunes y el martes. El lunes es la parte teórica que la vamos a hacer presencial. Va a ser presencial, posiblemente sea en hoja papel, estamos evaluando esa posibilidad. Ya después, posiblemente le mandemos un comunicado más oficial en la forma definitiva, pero posiblemente sea en hoja papel. Van a estar distribuidos en aulas, en 3 o 4 aulas. eh, van a ser identificados, o sea, van a tener un listado de a quién le va a tocar qué aula cada uno. Em, ¿Qué más? Bueno, van a estar ahí, van a tener 50 preguntas en una hora y media. eh, y bueno, sepan, y les digo, no pueden preguntar nada. Una vez que entregamos la hoja, lo único que pueden preguntar es si se olvidaron cómo es su nombre. Nada más. Nosotros no contestamos ni una sola pregunta del parcial ni nada porque no, es una regla de la cátedra. No se contesta nada.
Así que vayan sabiendo, ni se molesten en preguntar. 2. Terminado ese tiempo, se presentan en el horario que es asignado. Acuérdense que estamos en pandemia y queremos seguir teniendo clases presenciales y que no nos aíslen. Entonces es muy importante que respetemos las reglas para poder seguir yendo, ¿sí? El martes es la parte instancia, no les vamos a dar nota tampoco después, ¿estamos? Porque el examen escrito corresponde a una parte del parcial. Entonces la nota final del parcial surge del promedio entre el escrito y el oral. ¿Está? Si se corrige, saldrá publicada en alguna nota si nos da el tiempo o no, pero sepan que si le puede sacarse un 10 en el escrito y sacarse un 0 en el oral, y bueno, la nota final es el promedio, ¿estamos? Eso es, bueno, después, el martes van a ser citados en su horario de trabajo práctico. Cada uno sabe qué horario le toca y casi en un 95 al 99,9% les va a tomar cada jefe de trabajo práctico, suyo. Y ahí sí, en ese instante que ustedes empiecen el parcial de instancia oral, ahí van a saber si es macro o si es micro lo que les toca. Y no solo que van a tener que hablar del preparado que les tocó, sea macro o micro, sino que el docente les puede preguntar cualquier cosa de todo lo que vimos hasta ahora. No es que tienen que saber el preparado solo y se acabó, no. La evaluación es integral, ¿sí? Pueden poderles tocar el preparado, qué sé yo, de queloide, pero si el profesor quiere preguntarle diabetes, les va a preguntar diabetes. ¿Está clarito? Entonces, ese es el examen. También los van a citar de acuerdo a la hora, más o menos, para que no estemos todos hacinados. Y si van a estar esperando afuera, por favor, mantengan la distancia y los protocolos. Es sumamente importante que mantengan la distancia y los protocolos. Una vez que ya terminados los exámenes orales, que hayamos pasado todas las notas, supongo yo que en el transcurso de la semana van a tener la nota final de este parcial, de este primer parcial. El primer parcial entra hasta lo que vimos la semana pasada, o sea, neoplasia no entra en el parcial para el martes, así que bueno, ya saben cuál es el temario, estudien mucho, hablen, cuando vean los preparados macro y micro, no inventen, vean y hablen de lo que ven, porque de lo que ven es lo que preguntamos, y si ustedes inventan, y también preguntamos muchísimo de lo que no ven y ahí se embarran. Entonces, tienen todas las herramientas para que les vaya bien y para que hagan un examen parcial exitoso. ¿Sí? Bueno, nada más. Me despido. Profe, una consulta. A ver, ¿quién sos primero? Y quiero Janina ver. Martinazo. Bueno, a ver que te quiero ver. Ay, me acomodo. Ahí está mi cámara, a ver. Ahí está. No, quería preguntarte sobre cuántas preguntas iban a hacer en el parcial escrito, la cantidad de preguntas. ¿No me escucharon? Les dije. 50. Ok, gracias. 50, 1 hora y media. Profe,